Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de CESBIMAP. Somos Ángel Aparicio y Teresa Malleroni, y hoy vamos a tratar cómo mejorar la eficiencia energética en nuestro taller. Todos estamos preocupados por la energía y el coste que lleva a nivel profesional y personal también. Es evidente que con la que está cayendo podemos implantar diversas acciones para reducir el consumo eléctrico y otras medidas para optimizar el consumo. Y lo vamos a desgranar de la mano de Ramón Hurtado, experto en el área de medios de CESBIMAP. Ángel, ¿nos lo presentas? Pues claro que sí, lo primero que diré es que Ramón es ingeniero y que desde hace muchos años desarrolla labores de consultoría en CESBIMAP, y eso le ha permitido conocer de primerísima mano muchos talleres en España y en otros países. Y bueno, lo más importante, no solo talleres, sino a muchos y muy buenos profesionales del taller y de la postventa, de los que ha aprendido soluciones que habían adoptado para enfrentar sus problemas. Ramón, lo diremos, es amante de la montaña y de la naturaleza, así que profesional y personalmente está muy implicado en el ahorro energético, por lo que este ahorro pueda suponer de beneficio para el medio ambiente, ¿verdad que sí, Ramón? Bueno, pues si te parece vamos con la primera pregunta. Ramón, imagínate que vamos a abrir un taller desde cero. ¿Qué es lo que nos recomendarías para contribuir a la regeneración medioambiental y la de nuestro bolsillo? Bueno, desde luego que si empezamos desde cero, es decir, desde la fase del proyecto, de la edificación, pues vamos a tener muchas más facilidades para poder implementar soluciones que nos van a permitir optimizar el consumo de toda la energía que entra en el taller, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Bueno, que vamos a poder hacer más con menos y vamos a poder hacer lo mismo, al menos consumiendo pues, la menor energía posible, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, alguna de las soluciones que podemos tener en cuenta en esa fase, la fase inicial, la fase en la que estamos En el proyectando diseño todo. del taller. Vamos a Exacto. diseñarlo de la manera que sea mejor energéticamente. De eso se trata, A ver ejemplos. Teresa. Pues, por ejemplo, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es tratar de aprovechar al máximo la energía del sol. Exactamente, tratar de aprovechar al máximo pues, lo que nos ofrece el sol. La energía yo creo que más barata, que es prácticamente gratuita. Por ejemplo, pues podemos tener en cuenta el tener en el techo de la nave, pues disponer de lucernarios que nos permiten aprovechar la luz solar, ¿no? Y que puede servir lógicamente como complemento a la luz artificial, ¿no? Lógicamente, ¿no? Además, pues también podemos pensar en diseñar la edificación para poder recibir en el techo paneles fotovoltaicos para producir electricidad, tanto para como autoconsumo como para vertido a la red. Y eso, pues lógicamente, puede suponer un ahorro importante. Que eso lo Como estamos decía. viendo actualmente, Ángel Ramón, en un montón de edificaciones, de chalés, incluso lo comercializan marcas como IKEA. Estamos todos en esa línea. Y gracias a Dios el precio de todos estos componentes para crear una instalación de paneles fotovoltaicos pues Cada día es ha más bajado. reducido. Ramón, tema de aislamiento térmico. Eso es un tema que no tenemos que olvidar, ¿no? Lógicamente. Cuando proyectamos o diseñamos la edificación, pues tenemos que tener en cuenta todos esos. Disponer de unos correctos aislamientos térmicos, especialmente en aquellas salas o zonas del taller que vayan a estar climatizados. Prácticamente aquí en España, pues prácticamente casi todos los talleres lo que sí que tienen climatizado es la zona de atención al cliente, la zona de oficinas y demás. Aunque sí que he visto, y sí que hemos visto pues talleres que incluso pues tienen climatización en la zona productiva, en el taller, ¿no? Tanto calor ¿Y la como, zona donde se como, escapa el frío, que son las puertas? sí, ¿Cómo las hacemos? lógicamente, aunque tengamos un buen aislamiento, tanto en la zona de oficinas y de atención al cliente, como en la zona productiva, lógicamente ese aislamiento no serviría de nada si tenemos continuamente las puertas cerradas.
Por eso siempre se recomienda que las puertas de mayor paso, tanto de personas como de vehículos, pues tengamos puertas automáticas. Por ejemplo, para las entradas del taller por donde tenemos los vehículos, pues es bueno disponer de puertas de accionamiento rápido, puertas Típica rápidas. lona automática, ¿verdad? Exactamente. Mm. Y eso por lo menos pues, nos va a permitir que el calor no escape en tanta medida y bueno, vamos a poder tener el gato dentro. Oye, Es- ¿cortinas de aire? Es una opción Es otra también. opción. Es una opción también. Y eso respecto a si tenemos que empezar la actividad desde cero. Pero, ¿cómo hacemos si ya tenemos un taller que ya tiene unos años y queremos mejorar su eficiencia energética? Todas estas medidas que acabamos de comentar, lógicamente, pues también las tenemos que tener en cuenta en talleres que ya existen. El problema que vamos a tener que a lo mejor por las características constructivas del taller, alguna de ellas no las vamos a poder implementar. Por ejemplo, el caso de las placas fotoeléctricas, lógicamente, para que funcionen bien, su orientación óptima, pues tienen que estar orientadas hacia el sur, hacia el sol. Si la edificación que tenemos no permite esa orientación o si tenemos naves alrededor que nos van a hacer sombra a lo largo del día, pues lógicamente eso pues lo tendríamos que desestimar, ¿no? Claro. Pero bueno, hemos visto y sí que se ven talleres que ya existen y que han implantado en su tejado paneles solares. En lo referente a la potencia del equipamiento del taller, Exactamente, si estas medidas, bueno, siempre en un taller que existe, pues podemos lógicamente también incidir en otros niveles, ¿no? Uno de los niveles en los que sí que vamos a poder obtener un ahorro energético muy importante, por ejemplo, es si tenemos en cuenta o a nivel de instalaciones o de equipamiento del taller, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de tener una dotación que esté diseñado y fabricado desde el punto de vista de eficiencia energética, ¿no? O sea, todas las instalaciones, el equipamiento, cuanto más eficientes desde el punto de vista energético sean, pues mejor va a ser para nosotros, lógicamente. Y no solo eso, lo que tenemos que tratar de hacer es que ese equipamiento tenga una potencia acorde a las operaciones o las tareas que vamos a hacer con ellos, ¿no? de hecho, yo te he leído en algún artículo, Ramón, de lo que estamos hablando, por ejemplo, si aplicamos la tecnología o nuevas tecnologías a los equipos de soldadura, podríamos alcanzar un ahorro energético incluso del 40%, ¿verdad? Sí, exactamente. Si utilizamos o si adquirimos equipos de soldadura, tanto de soldadura por punto de resistencia como de soldadura por arco misma, si utilizamos equipos que tengan la tecnología que nosotros llamamos coloquialmente Inverter. tecnología inverter, exactamente, pues vamos a tener un ahorro de hasta el 40%, perdón, en el consumo de electricidad, ¿no? Y en otro equipamiento, hablamos de equipos de soldadura, por ejemplo. Sí, por ejemplo, nos podemos fijar bien en concreto en la instalación de aire comprimido, ¿no? Que todos los talleres de reparación de automóviles pues, disponen de una instalación de aire. Lo que sí que estamos viendo de un tiempo hasta esta parte, hasta hoy, es que se está reduciendo pues, bastante el número de herramientas automáticas de accionamiento neumático, ¿no? Y se están sustituyendo pues, herramientas de accionamiento eléctrico. ¿Qué ocurre? Que lógicamente en esos talleres las necesidades de demanda de caudal de aire comprimido pues pero continúan con el mismo compresor que tenían en el principio. Entonces, bueno, pues a lo mejor es un buen momento para plantearse cuáles son las necesidades que ahora tenemos en cuanto a consumo de aire comprimido y a lo mejor pues es bueno pues plantearse la sustitución y adquirir un compresor que nos va a proporcionar lógicamente menos caudal pero que va a consumir menos. Adecuado a las necesidades. Y ya que vamos a cambiar, lógicamente, tener en cuenta aquellos equipos que tienen mejor eficiencia energética. En este sentido, por ejemplo, en la aplicación de un taller de reparación de automóviles, pues el tipo de compresor que deberíamos escoger, pues es el típico compresor de tornillo, que además cuenta con variadores de frecuencia que hacen que puedas tú tener una velocidad del compresor variable. De que vas a poder proporcionar a la instalación, a la red, vas a dar servicio del caudal de aire comprimido que necesitas en cada momento, ¿vale? Y con eso el ahorro va a ser muy importante. Además, estos equipos que tienen esta tecnología, lógicamente, nos van a proporcionar un ahorro muy importante en el arranque del equipo.
Entonces, bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por Ramón, ejemplo, también creo que podemos hablar de procesos, ¿verdad? Porque en el taller se pueden implementar determinados procesos, quizá también. En su mayoría, por ejemplo, cuando estamos hablando del pintado, pues procesos húmedo sobre húmedo, procesos de secado al aire, de secado rápido, de tecnología ultravioleta, ¿verdad? Por tecnología ultravioleta. Todo eso entiendo que contribuye a ahorrar energía en el taller, ¿verdad? bastante. Además, todos estos productos de nueva tecnología, lo que ahorran es el tiempo que necesitas pues, para el secado. Incluso las necesidades de tener que aportar calor en el secado, por ejemplo, los productos de secado al aire. Es decir, que estamos evitando tener que, o ahorrando bastante las necesidades de calentar en el interior de la cabina. Estamos ahorrando el consumo de combustible, ya sea gas, gasoil o electricidad en función de cuál sea la fuente de generación de calor de la cabina. El problema, lógicamente, que tienen estos productos, bueno, básicamente son dos. En primer lugar es el coste. Tienen un coste un poquillo más elevado, un poco más elevado, pero lógicamente eso lo tienes que comparar con el ahorro Se supone, que ¿verdad? supone pues, el tener que calentar menos en el interior de la cabina. El otro problema que tienen estos productos es que lógicamente los procesos de trabajo son en parte diferentes a los productos convencionales, con lo cual exige a tener una formación adecuada a los técnicos que tengan que desarrollar los procesos de reparación, lógicamente. Nosotros cuando impartimos formación, en las diversas áreas en las que lo impartimos, también hablamos de cómo mejorar la eficiencia energética o cómo ahorrar energéticamente. Efectivamente, nos centramos en los procesos de reparación adecuados para estos productos y la diferencia con los procesos de reparación que requieren los procesos finales. Y explicamos las ventajas que tienen, claro, lógicamente. Y además de las mejoras tecnológicas, perdón, que has comentado, de equipamiento, de edificio, de procesos, ¿qué más sugerencias puedes hacer a un gerente de taller? Tengo una sugerencia muy importante, ¿no? Y es que, a ver, hay que darle la importancia que se merece al mantenimiento del equipamiento de las instalaciones que hay en el taller, ¿no? Es verdad que a veces que el mantenimiento no parece que fuera tan importante. El problema del mantenimiento es que es difícil ver los beneficios que da, ¿vale? Realmente lo que tendríamos que comparar es el coste del mantenimiento con el coste de no hacerlo. Y si hacemos ese cálculo, si hacemos esa operación, nos vamos a dar cuenta que sí que resulta interesante hacer este mantenimiento. Desde el punto de vista de eficiencia energética, lógicamente, las ventajas que vamos a tener al tener un buen mantenimiento implantado, un buen plan de mantenimiento, es que todo el equipamiento y las instalaciones van a estar siempre en forma y van a estar dando lo mejor que tienen, ¿no? En ese sentido, pues van a consumir menos, ¿no? Entonces nos tenemos que fijar muy bien en el plan de mantenimiento que requiere cada equipo, qué necesidades tiene de cambio de filtros, de lubricación, de engrase de componentes móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Para obtener de esa máquina siempre pues, su máximo rendimiento, ¿no? Y luego, además, el mantenimiento nos va a dar otras dos oportunidades, otras dos ventajas, no solo desde el punto de vista de eficiencia energética, es que vamos a tener siempre los equipos a punto. No vamos a tener riesgos de paros en la producción del taller por avería o por falta de disponibilidad de alguno de los equipos. Un ejemplo, imaginaros un taller que se dedique a pintar coches que tenga una avería en una máquina de pintura y que tarde una semana en reparar. Si ese taller dispone de 2 cabinas, pues su capacidad de producción se ha dividido a la mitad. Pero si solo tiene una cabina, pues lógicamente el taller pues durante esa semana no va a poder sacar prácticamente ningún coche, porque todos los coches que pasan por un taller de carrocería y pintura, lógicamente tienen que pasar por la cabina de pintura. Pues Estás vamos a... hablando, Perdona. perdona Teresa, estás hablando fundamentalmente, y si no me corriges, de mantenimiento preventivo en su mayoría, o también hablas de mantenimiento correctivo. Hablo principalmente de mantenimiento preventivo. El correctivo es ya, lógicamente, pues cuando se produce la avería. Cuando ya no queda más remedio que... Exacto. Perdona Teresa, Yo continúa. te quería preguntar por la cabina, ya que has hablado de ella, porque es casi el equipamiento que más consumo energético requiere.
Entonces, a la hora de implantar una nueva cabina, ¿cuál nos recomiendas? ¿Cuál es más eficiente? Pues mira, os puedo sugerir 3 recomendaciones principales, ¿no? La cabina, para, los motores que mueven el aire, que crean esa circulación de aire que es necesaria alrededor del coche para secarlo bien, ¿no? Pues es muy bueno contar con tecnología inverter que hemos comentado antes en esos motores, ¿no? Con esta tecnología, lo que vamos a poder hacer es que, bueno, como hemos comentado, el consumo energético en el arranque de los motores va a ser menor, pero sobre todo la ventaja que nos va a proporcionar es que vamos a poder tener la velocidad que nos hace falta en cada operación de pintado, porque las necesidades de esa velocidad de caudal de aire que tenemos que mover es distinto tanto en la aplicación como en los ciclos de evaporación como el de secado. Es decir, que vamos a poder tener en cada una de esas fases la velocidad que exactamente necesitamos. Y las cabinas que no tienen esta tecnología, lógicamente, tienen una velocidad constante, siempre van a tener el mismo consumo, ¿no? Esa sería la primera recomendación, pues para ahorrar energía. En este caso sería energía, ¿no? Electricidad. Si nos centramos en el sistema de generación de calor, pues hay 2 sistemas que son muy recomendables. En primer lugar, las cabinas de gas de llama directa, también se llaman de vena de aire, coloquialmente. Estas cabinas lo que hacen es que calientan directamente el aire que va a pasar alrededor del coche, sin necesidad de un intercambiador del calor intermedio, como tienen las cabinas convencionales, ¿no? Entonces, digamos que el salto de temperatura o el incremento de temperatura, o la aportación de calor, por así decirlo, va a ser prácticamente inmediata, ¿eh? No vamos a tener que esperar a que se caliente la cabina. Y por otro lado, pues también hay otros sistemas que se ven ya desde unos cuantos años, que son las cabinas eléctricas basadas en paneles endotérmicos, ¿no? Estas cabinas pues también van a tener la misma ventaja que estas que acabamos de comentar de llama directa. También la aportación de calor va a ser prácticamente inmediata. Pero lo bueno que además tienen estas cabinas es que además disponen de varios paneles endotérmicos en todo el perímetro de la cabina y podemos encender a conveniencia los que nos hagan falta. Es decir, si vamos a pintar un coche por completo, podemos encender todos los paneles, pero si solo vamos a pintar un lateral, pues solo podemos, eh, podríamos solo encender los paneles de ese lateral, sin tener que encender la cabina entera, ¿no? Así que con eso pues también se produce un ahorro importante, lógicamente. Entiendo entonces que lo que estás diciendo es que en la planificación del taller, que es algo fundamental, hay que planificar la producción para utilizar al máximo cada ciclo de cabina, ¿verdad? Sí, es una de las recomendaciones que nos cansamos mucho desde aquí de decir, ¿no? Una de las primarias, y además esto es una medida de ahorro energético que la ventaja que tiene es que no hace falta ninguna inversión previa, simplemente es planificación, ¿no? Planificación de la producción, ¿no? Lo que nosotros que tenemos que hacer con esta planificación es tratar de que en cada ciclo la cabina pues esté llena de piezas y de coches. Caso extremo, yo nunca lo he visto en ningún taller, pero os voy a comentar el caso extremo. Imaginaros que pintamos la carcasa de un piloto únicamente en un ciclo de una cabina. ¿Qué opináis sobre esa reparación? Sería prácticamente una ruina. Un desperdicio, sí, Sería un desperdicio de absoluto. energía y, lógicamente, seguramente el taller no iba a ganar prácticamente nada pues, con esa intervención. Entonces, lo que nosotros tratamos de explicar es que siempre tratemos de aprovechar cada ciclo pues con el vehículo y si podemos en ese mismo ciclo aprovechar y pintar también las vehículas que hemos desmontado de ese vehículo. Y si nos cabe la de algún otro vehículo que haya solo una pieza pequeña, pues también. Hablas de que lo que nos estás contando no requiere ninguna inversión, sino simplemente planificación. Luego, aparte, hay otras medidas que suponen una inversión muy contenida, ¿verdad? Yo creo que entiendo que hablamos de sensores de presencia o algún tipo de programador, ¿verdad? Sí, exactamente. Esas son otras medidas que, bueno, que su inversión pues, no es importante y nos puede evitar el crear el hábito de, por ejemplo, tener que cerrar
o apagar las luces pues, cuando salimos de una sala, etcétera, ¿no? Esos sensores de presencia, células fotoeléctricas para el alumbrado exterior y, bueno, también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, programadores horarios que nos ponen en marcha y nos apagan al final de la jornada, pues aquel equipamiento pues que si se nos olvida apagar, pues van a estar consumiendo electricidad pues toda la noche. Perfecto. Esto respecto a la factura energética, pero vamos con el agua. ¿Cómo aprovechar el agua? Y para reducir el consumo es importante que establezcamos unas medidas. Bueno, el tema del agua, bueno, lógicamente no es un consumo energético, pero bueno, es un recurso que cada vez pues lo tenemos más limitado, como todos Finito. sabemos, y más ahora en estos tiempos de sequía, ¿no? Todos vemos en el telediario a lo mejor los datos de los embalses y demás, y bueno, es preocupante. Entonces, lógicamente, de este recurso pues tenemos que hacer un uso pues muy responsable, ¿no? Y no solo tratar de gastar lo menos posible, también lo que tenemos que hacer es devolver a ese agua una vez que lo hemos utilizado, pues en las mejores condiciones posibles, lógicamente. Ujú. Hablamos de depurar el agua cuando la Exacto, devolvamos al agua. exacto. Entonces, bueno, en los talleres de automóviles, el mayor consumo de agua se produce lógicamente en las operaciones de lavado de coche, ¿no? Y bueno, lo que hay que tratar de hacer es hacerlo solo una vez, al final, la entrega. Porque sí que es cierto que hay talleres que a lo mejor en el pasos intermedios de la reparación, pues lavan el vehículo. Por ejemplo, un paso en donde algunos talleres lavan el vehículo es antes de la aplicación del color, después del lijado del aparejo. ¿Por qué? Pues porque así se aseguran de que se eliminan todas las partículas de polvo que luego pueden generar defectos en los acabados, ¿no? Bueno, pues hay que tratar de no lavar los coches en esos pasos intermedios y ahí recurrir pues a los materiales y productos especiales, trapos, que con una limpieza general pues permiten atrapar toda la suciedad, ¿no? Y luego cuando lavemos el coche, lógicamente, bueno, es un dato pues que es importante. Si nosotros lavamos los coches en túneles de lavado o utilizando equipos a presión, pues lógicamente vamos a gastar mucha menos agua que si lo hacemos, por ejemplo, con una manguera normal y corriente, ¿no? Podemos ahorrar hasta 5 veces el consumo de agua de esta manera. Ramón, hablamos de iluminación. ¿Cómo podemos mejorar la luz en el taller sin que nos cueste más? ¿Qué tecnología tenemos que utilizar? Bueno, lógicamente lo que tenemos que utilizar ahí son las ventajas de la tecnología LED para la iluminación. Entonces, si el taller ya no lo ha hecho, yo creo que prácticamente casi todos los talleres de España ya han migrado a tecnología LED. Lo que hay que hacer es eso, ¿no? Hacerlo ya. Hacerlo ya. Además, existen hoy en día una gran variedad de dispositivos LED eh, y con un precio ya bastante competitivo, no como hace unos años en que el precio pues era bastante disparado. Entonces, este tipo de tecnología lo podemos aplicar, lógicamente, tanto a las cabinas de pintura, que a lo mejor es el equipo que más consume electricidad en cuanto a iluminación, también a la iluminación de la zona productiva y, bueno, también en el resto de la iluminación del taller, aseos, oficinas, vestuarios, iluminación exterior, etcétera. Pues vamos con esa parte, con la parte dirigida al cliente. Ya has hablado de el acondicionamiento térmico de la zona de espera, pero también existe el vehículo de cortesía. Supongo yo que los clientes verán mejor para el planeta que dispongamos de un coche eléctrico como vehículo de cortesía. Sí, bueno, lógicamente. El- Tampoco es un tema que afecte directamente a la eficiencia energética, lógicamente, pero bueno, desde luego que un vehículo eléctrico es mucho más sostenible que los vehículos de combustión, tanto de gasolina como de gasoil. Sí que es verdad que tenemos que decir que, bueno, que los vehículos eléctricos conllevan un sobrecoste de generación de emisiones de gases de efecto invernadero en la fabricación de la batería, pero ese sobrecoste lógicamente lo vamos a poder compensar con el uso del vehículo y haciendo kilómetros, lógicamente, si lo estuviéramos haciendo con un vehículo de combustión.
Y esto, claro, lógicamente lo que vamos a tener, lo que el taller va a tener es que va a poder ofrecer a sus clientes pues un servicio más sostenible y cuidadoso y respetuoso con el medio ambiente. Disponer de un vehículo eléctrico de cortesía para el cliente podría ser a lo mejor alguna de las medidas que podríamos valorar si un taller quiere acceder a nuestra certificación verde, a nuestra certificación Move to Green, creo que se llama, ¿verdad? Exactamente, Lo que hace de alguna manera es visibilizar el compromiso medioambiental que tiene el taller, ¿no? exactamente, es uno de los puntos que se tienen en cuenta a la hora de hacer la valoración, entre otras muchas más, ¿no? ¿Mm? Pues, son pues las que hemos estado comentando aquí. Y tiene medidas implantadas pues para fomentar el tema de la eficiencia energética. En breve vamos a Exactamente. hacer un podcast exclusivo sobre Move to Green Move y to Green. cómo certificarse energéticamente por parte de CESBIMA. Vayamos ya con el resumen, Ramón, porque hemos estado comentando varias buenas prácticas para ahorrar en el taller y cómo hacer un esfuerzo para que al final repercuta en nuestro bolsillo. Hemos hablado de elaborar un plan de acción, sobre todo porque el papel del gerente de la dirección del taller es fundamental, entiendo yo, o sea, para realizar mejoras con la fecha, con el responsable, con el mantenimiento preventivo. Has hablado de que hay que ver el coste del mantenimiento respecto al coste de no hacer el mantenimiento, que es lo mismo que se habla del coste de la formación respecto al coste de no estar formados. Aprovechar el máximo el sol como iluminación natural y que complemente a la artificial y que las placas solares generen electricidad y sea un ahorro energético. Hemos hablado también de las dimensiones de las instalaciones y de su equipamiento y de las diferentes tecnologías que hay, tanto en equipamiento como en productos, para proporcionar una buena eficiencia energética, para destinar todos los recursos que sean necesarios para poder tener en buenas condiciones el equipo de aire comprimido, el equipo de la cabina, que es el que más energía consume. Y Ángel, ¿nos puedes hacer también el resumen por tu parte? Bueno, yo creo que también hemos hablado de procesos de trabajo, ¿verdad? Y de utilizar productos eficientes. Hemos hablado anteriormente, por ejemplo, de los productos de secado ultravioleta. Y un detalle muy importante, Ramón, que no podemos dejar sin citar es la implicación de todo el personal del taller, ¿verdad? Para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Que debe estar informado y formado en las medidas, ¿verdad? En las medidas que hay que implantar. Efectivamente, sin el trabajo de todos, pues poco podríamos hacer. Y ahí, desde luego, que la implicación de todo el personal del taller es fundamental. Para eso, lógicamente, la gerencia tiene que esforzarse en informar y formar de todas las acciones que intenten, pues para eso, para hacer todo lo máximo posible, pues utilizando la menor energía posible. Ramón, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Yo creo que nos ha resultado y les habrá resultado a los oyentes un episodio didáctico, interesante, y no solo para el negocio del taller, sino también para la sostenibilidad y para el medio ambiente. Así que, Teresa, creo que ha sido una conversación muy provechosa, ¿verdad? Totalmente un placer. Por nuestra parte nos despedimos y solo deciros que si os ha gustado nos deis un like y os suscribáis al canal podcast de CESBIMAP. Gracias, Ramón. Gracias a vosotros.